¿Qué tal, pequeños? Les saluda su profesor Anthony. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de aritmética, el tema regla de 3 simple. Muy bien, hay que prestar mucha atención a este tema porque tiene su secreto, ¿ya? Tiene su técnica para resolver los problemas. Pero antes de eso tenemos que definir cómo van a ser los problemas. Aquí dice, esta regla no servirá para calcular el valor de una magnitud desconocida. Entonces, en los problemas yo voy a tener un cuadro parecido a esto. Es más, yo voy a tener que construir este cuadro, identificando a las magnitudes, ¿no? En la clase pasada ya vimos que eran magnitudes, era todo lo que se podía medir, ¿no? Y en el problema me puede decir, por ejemplo, que 10 reglas cuestan 20 soles. Entonces, las magnitudes sería el número de reglas y en la otra magnitud podría ser el costo total, ¿no? Por eso es que me dice que cuesta 20 soles. Y luego a esto vamos a llamar que es la condición. ¿Por qué? Porque yo conozco las dos magnitudes. Luego en la pregunta me van a decir lo siguiente. X regla, ¿no? ¿Cuántas reglas me van a costar 50 soles? ¿No? Aquí no sé cuántas reglas. Aquí está la variable, le llamo X. Pero sí sé cuánto es el costo total. Y a estos dos datos le voy a llamar el supuesto, ¿no? Entonces recordar la condición cuando están los dos datos en el problema y el supuesto cuando está la variable y conozco el otro valor. Normalmente el supuesto se encuentra en las preguntas. Lo voy a explicar más adelante, más a detalle. En esta regla de 3 simple tenemos dos clases. Regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Esto va a depender mucho si las magnitudes son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales. Recordarás tú en clases pasadas, ¿no?, que hemos visto directa e inversamente proporcionales, que era directa. Cuando uno aumentaba, el otro también aumentaba, ¿sí o no? ¿Y qué se cumplía en directamente proporcionales? Que la división era constante. Mientras que inversamente proporcionales, ¿cómo se definía? Si una magnitud aumentaba, ¿qué pasaba con la otra? Ya no aumenta, sino disminuye. ¿Y qué se cumplía? Que el producto es constante. Muy bien. Entonces, con esto nosotros pasamos aquí, a la primera clase, la clase de 3 simple directa, ¿no? Como dice aquí, cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. ¿Qué te dije? Que si es directamente proporcionales, si uno aumenta, el otro también aumenta. Y la división es constante, ¿no? Entonces, para explicarte mejor lo que es la regla de 3 simple directa, vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? En los problemas me van a dar lo siguiente. Si 18 mochilas cuestan 90 soles, ¿cuánto se pagará por 30 mochilas? Entonces, en este tipo de problemas yo lo que tengo que hacer es, primero, identificar las magnitudes. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo de las magnitudes? Voy a darme cuenta de las magnitudes buscando a los números que están en el problema. Primer número, ya, aquí primer número está el 18. Segundo número está el 90. Tercer número está el 30. Muy bien, una vez que yo identifico a los números, voy a fijarme qué está al costado del número. Al costado de este número, ¿quién están? Mochilas, el número de mochilas. ¿Quién está al costado de este 90? Está el dinero, ¿no? Entonces yo puedo decir que mis magnitudes pueden ser, voy a escribir aquí, el número de qué A, el número de mochilas, ¿no? Primera magnitud, el número de mochilas, ¿no? Ya identifiqué la primera magnitud simplemente ubicando un número. Y la siguiente magnitud lo puedo ubicar con este número que aquí me dice el costo, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir aquí, el costo. Vamos a ver. El costo total, ¿no?
Voy a mover esto. Aquí está, muy bien. Entonces, y ubico el tercer número. Y el tercer número está al costado de mochilas. Entonces, esta magnitud ya lo puse aquí. Entonces, ya no interviene. Ya tengo las dos magnitudes. Muy bien, ese es el primer paso. ¿Cómo identifico? Buscando a los números y luego fijándome quiénes están al costado de estos números, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocarlo. Colocar los datos. Primero, C. ¿Qué significaba la C? Significaba la condición. Y en la condición tenía los datos que me dan el problema. Y el supuesto, completar los datos que me da la pregunta. Muy bien, me dirijo entonces. El enunciado me dice 18 mochilas cuestan 90 soles. Entonces yo voy a escribir eso. Aquí, número de mochilas, 18. Y me dice que cuánto cuesta. Me dice que cuesta 90 soles. Ajá, la condición está en el enunciado del problema. Mientras que el supuesto se encontrará en la pregunta, ¿no? En la pregunta me dice cuánto se pagará por 30 mochilas. Entonces me dice cuánto será el costo total. ¿No? Yo no lo sé, le voy a llamar X. ¿Por cuántas mochilas? Ah? Por 30 mochilas. Número de mochilas será 30. Listo. Entonces te das cuenta que ya construí mi cuadro. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Primer paso era identificar las magnitudes. Segundo paso, completar los valores en el cuadro. Tercer paso, ¿qué será? Identificar qué tipo de magnitudes son. Si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿No? Como ya estamos y sabemos que es regla de 3 simple directa, ya debemos entender que son directamente proporcionales. Pero si no me dijera, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo hacíamos en el tema de directamente proporcionales? Digo, si tengo más mochilas, ¿tendré más costo o menos costo? A ver, si yo compro más mochilas, ¿me costará más o me costará menos? Me costará más, muy bien. Entonces, más y más, ¿qué digo? Digo lo siguiente, ¿no? Serán magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Acá voy a poner, serán directamente proporcionales. Entonces, aquí ponemos lo siguiente. Ya, muy bien, una vez que identifico, aquí ¿qué pasó? Aquí es 30, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, ponemos 30. Ahora sí. Muy bien, una vez que yo identifico que son directamente proporcionales, debo recordar también lo siguiente, que si eran directamente proporcionales, ¿qué se cumplía? Que la división es constante. Ya, el número de mochilas entre el costo total siempre será constante. Entonces yo voy a escribir eso, 18 mochilas entre el costo que vale 90 tendrá que ser constante, ¿no? Entonces escribo aquí el valor de 18 dividido entre el costo que es 90 tendrá que ser constante. Y si se cumple esto aquí, también se debe cumplir en el siguiente cuadro. El número de mochilas que vale 30 tiene que ser dividido por X, que es el costo total, y también será constante. 30 entre X es constante. Ajá, se cumple esto, ¿no? Porque son directamente proporcionales y la división siempre es constante. ¿Qué pasa aquí? El X pasa a multiplicar al 18, porque aquí está dividiendo, ¿sí o no? Y el 90 pasa a multiplicar ¿a quién? Al 30. Vamos a escribir aquí y digo lo siguiente. 18 será multiplicado por ¿quién? Por X. Mientras que el 30 será multiplicado por ¿quién? Por el 90. Muy bien, entonces hay que detenernos aquí. Si te das cuenta, al ser directamente proporcionales, lo que estoy haciendo es lo siguiente. 18 por X es igual a 30 por 90. En el cuadro lo puedo representar de la siguiente forma. Mira, lo pongo con color rojo. Y digo, entonces cuando me dicen que son directamente proporcionales, de frente voy a decir lo siguiente.
18 por X será igual a ¿quién? A 30 por 90. A 30 por 90. Son flechas cruzadas. Entonces, la próxima vez que me vean a mí que son magnitudes directamente proporcionales, ya no voy a hacer esta división. De frente voy a decir 18 por X tendrá que ser igual a ¿quién? A 30 por 90. De frente lo escribo aquí y me ahorro este paso. Recuerda, si son directamente proporcionales, dibujamos flechas cruzadas, ¿no? Una X. ¿Está bien? Y luego resolvemos esto, ¿no? A ver, aquí cómo sería. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es resolver, ¿no? El 18 que está multiplicando el X pasa a dividir y tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que X es igual a ¿quién? A 30 multiplicado por 90 dividido entre 18. ¿Y esto cuánto vale? A ver, si nosotros lo operamos y simplificamos, novena, 2 y 5. ¿No? A ver, vamos a operarlo aquí para que lo puedas ver. Agarramos nuestro lápiz rojo. ¿Y qué hacemos? Sacamos novena. ¿Qué me queda? Me queda 2. Sacamos novena. Me queda 10. Me queda, por lo tanto, 30 por 10, que es 300. Entre 2 sería 150, ¿no? Pero ¿quién era X? Fíjate, en el gráfico, ¿quién era X? X era el costo total. Significa que 30 mochilas me van a costar ¿cuánto? 150. Lo voy a escribir aquí ya. Significa que 30 mochilas, vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Significa que 30 mochilas me van a costar ¿cuánto? 150 soles, ¿no? Aquí está. Entonces, de esta manera vamos a desarrollar este tipo de problemas, cuando son directamente proporcionales. Muy bien. Pasemos ahora a la segunda clase. La segunda clase era regla de 3 simple inversa, ¿no? Como dice su propio nombre, cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Bien, para explicarlo mucho mejor, hacemos un nuevo ejemplo. En el problema me dice lo siguiente. Si 15 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días realizará la misma obra 5 obreros? Bien, no te preocupes, tienes que seguir los pasos que yo te he dicho. Primero, identificar las magnitudes. ¿Y cómo identifico yo a las magnitudes? Los identifico ubicando ¿a quién? A los números. ¿Quiénes son los números? Está aquí el 15. ¿Qué otro número? El 20. ¿Qué otro número? El 5. Muy bien. Ahora me fijo quiénes están al costado de los números. Vamos a cambiar de color. Moradito. A ver, ¿quién está al lado del 15? Obreros. Ajá. Primera magnitud identificada. ¿Quién está al lado del 20? Ajá. Días. Segunda magnitud identificada. En el siguiente número, ¿quién está? Obreros. Pero aquí ya lo tengo. Entonces, los que están de morado serán las magnitudes. Yo voy a escribir entonces aquí. Primera magnitud, aquí, obreros, ¿no? Lo voy a poner el número. ¿Número de qué? De obreros. Listo. Siguiente magnitud, aquí está. Días. Voy a poner entonces aquí el número. Bien, lo voy a poner como lo puse en la clase pasada, ¿ya? Michi. Michi significa número, ¿está bien? Aquí también para que no se confunda. Número significa Michi. Por ahí me preguntaron qué era el Michi, ¿no? Lo puedo representar y lo puedo dar el significado de número de obreros. Aquí le voy a poner número de días. Muy bien. Entonces ya tengo las dos magnitudes. Número de obreros y número de días, ¿no? ¿Cómo lo identifiqué? Con los numeritos. Ahora, siguiente paso, completar el cuadro. Completar la condición y el supuesto. La condición está en el enunciado, ¿sí? Y el supuesto se encuentra en la pregunta. Muy bien, empecemos con la condición. Decimos lo siguiente. 15 obreros hacen una obra en 20 días. O sea, aquí lo completo. Número de obreros,
15, profesor. ¿Y en cuántos días hacen la obra? ¿En cuántos días me dice? En 20. En 20 días. Ahora nos vamos al supuesto. En la pregunta. ¿En cuántos días? Yo no sé el número de días. ¿Qué le pongo? Una variable X. ¿En cuántos días realizarán la misma obra 5 obreros? ¿Cuántos son el número de obreros? 5. Listo. Ahora, siguiente paso. Identificar qué tipo de magnitudes son. Si son inversas o si son directamente proporcionales. ¿Cómo yo los voy a identificar? Haciéndome la pregunta. Si yo aumento el número de obreros, la obra lo terminaré en más días o en menos días. A ver, pienso un poquito. Si yo tengo mucha más gente trabajando, obviamente el número de días que voy a demorar en realizar la obra será ¿cuánto? Menos, ¿sí? Mientras más gente, acabaré más rápido. Por lo tanto, me demoraré menos días. Entonces, a más obreros, menos días. Significa que son magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Porque si uno aumentaba y el otro disminuía, son inversamente proporcionales. ¿Y qué se cumple ahí? Se cumple en las magnitudes inversamente proporcionales que el producto como esa, el producto es constante. El número de obreros multiplicado por el número de días, ¿cómo será? Constante. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar el número de obreros en la condición, que es 15, multiplicado por el número de días, que es 20. Y eso será constante. Lo escribo aquí. El número de obreros, 15. Multiplicado por el número de días. ¿Cuánto vale? 20. Eso tendrá que ser constante. Y lo mismo para el siguiente cuadro. El número de obreros, que vale 5, ¿no? Será multiplicado por ¿quién? Por el número de días, que vale X. Eso también será constante. Entonces se cumple esto. Se cumple esto, ¿no? Vamos a detenernos aquí. Cuando yo vea en los problemas que sean inversamente proporcionales, entonces diré 15 por 20, o sea 15 por 20, lo ponemos con línea como hace un momento. O sea, profesor, que voy a multiplicar 15 por 20 y eso será igual a 5 por X. En el cuadro, 15 por 20 será igual a ¿quién? A 5 por X. Aquí está. Entonces, yo cuando vea la próxima vez un cuadro donde las magnitudes sean inversamente proporcionales, que sean IP, voy a decir lo siguiente. Voy a dibujar flechas, ¿no?, horizontales, flechas directas, y voy a decir 15 por 20 será igual a 5 por X de frente, sin hacer esto, ¿no? O sea, sin decir el producto es constante y todo eso. Nos ahorramos este paso y decimos lo siguiente. El número de obreros, que es 15 por 20, tendrá que ser igual a 5 por X, ¿no? Entonces, una vez que yo lo escribo, simplemente lo voy a desarrollar. Entonces, aquí está X. El 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a tener 15 multiplicado por 20 dividido entre 5. Eso será igual a ¿quién? A X. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a simplificar, ¿no? Porque es una división. Saco quinta, 1, quinta de 15, vale 3. ¿Qué me queda entonces? 3 por 20, 60. Significa que X vale, a ver, le ponemos más gruesito, X vale 60. Pero ¿quién era X? A ver, nos vamos al cuadro. X era el número de días. Significa entonces que 5 obreros realizarán la obra ¿en cuántos días? En 60 días. Y listo. Resuelto el problema. Porque eso es lo que me pregunta. ¿En cuántos días realizarán la obra 5 obreros? 5 obreros realizan la obra en 60 días. Y esa sería la solución. Entonces, en conclusión, cuando son directamente proporcionales, multiplicamos en aspa, ¿no? 18 por X es igual a 30 por 90. Y cuando sean inversamente proporcionales, multiplicaremos de frente, multiplicaremos horizontalmente. 15 por 20 será igual a ¿quién? A 5 por X. Y nos va a salir el valor de X, ¿no? Muy bien, chicos, esta es la parte teórica.
Les aconsejo de que si no entienden algo vuelvan a ver el video. Y bueno, y luego en la práctica dirigida, que es el siguiente video, voy a explicar igualmente, ¿no? Las técnicas. Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.